Hola traders, ¿cómo están? En esta ocasión les presentaremos cómo se instala el replicador de MetaTrader 5 a NinjaTrader 8. Haremos pequeñas demostraciones del producto y finalmente entenderemos cómo es posible operar desde el teléfono siguiendo estas ideas. El video se dividirá en dos partes: cómo instalar el replicador y segundo, cómo instalar el replicador para varios instrumentos al mismo tiempo. Para instalar el replicador debemos abrir la plataforma de NinjaTrader 8 y la de MetaTrader 5 del broker que vayamos a utilizar. Debemos asegurarnos de que ambas plataformas estén conectadas a sus respectivas cuentas y de que nos encontremos en un espacio de trabajo en NinjaTrader 8. Si no estamos ubicados en ningún espacio de trabajo en NinjaTrader 8, entonces crearemos uno para no tener que repetir el procedimiento cada día. Observamos dos gráficos. El primero corresponde a una cuenta en IC Markets en MetaTrader 5 y el segundo a una cuenta de NinjaTrader 8. Vamos a replicar nuestras operaciones de la cuenta de MetaTrader 5 hacia la cuenta en NinjaTrader 8. Después, en MetaTrader 5, hacemos clic derecho en Expert Advisors y seleccionamos la opción Refrescar. Buscamos el indicador llamado MT5 to NT8 padre y lo arrastramos al gráfico en el que deseamos que se ejecuten las operaciones. Iremos a la pestaña Common y activaremos los dos botones. Ambos deben estar activos al finalizar. Luego nos dirigimos a la pestaña Inputs. En Inputs veremos tres parámetros importantes. El primero se llama tipo de mercado en MT5, donde escogeremos CFEs o Forex en caso de que el broker que estemos utilizando para MT5 sea de CFEs o Forex, o futuros en caso de que el broker que estemos utilizando sea de futuros. Luego en conexión colocaremos una conexión que no hayamos usado anteriormente. Por último, el parámetro llamado cuánto lotaje equivaldrá a un contrato solo debemos usarlo si nuestro tipo de mercado es CFEs o Forex en MetaTrader 5. Si nuestro broker es de futuros en MetaTrader 5, entonces este parámetro es irrelevante. Este parámetro nos ayudará a especificar cuánto lotaje equivaldrá a un contrato en futuros en NinjaTrader 8. Por ejemplo, si colocamos aquí 0.1, significa que por cada 0.1 lotes que yo ingrese, se ingresará a un contrato en NinjaTrader 8. Finalmente, para que esta cuenta padre pueda replicar, debemos tener activado el botón de Algo Trading. Para activarlo debemos dar clic en el botón que se muestra en pantalla y debería quedar con una flecha de color verde. Ahora iremos a la plataforma de NinjaTrader 8. Daremos clic derecho en el gráfico e iremos a la opción Indicadores. Buscaremos el indicador llamado MT5 to NT8 esclavo. En la opción esclavo colocaremos la cuenta que recibirá la operación efectuada en MetaTrader 5. Luego, en conexión, colocaremos la conexión que hemos usado anteriormente en el padre de MetaTrader 5. Después, en apalancamiento, colocaremos un número entero que actuará como un multiplicador. Es decir, si colocamos 1 en apalancamiento, entraremos de la misma manera que nos indica MetaTrader 5. Sin embargo, si colocamos 2, entraremos al doble de la forma que nos indica MetaTrader 5, y así sucesivamente. Puedes experimentar con cuentas demo para comprenderlo mejor. En esta ocasión, lo dejaremos en 1 para replicar de manera idéntica. Finalmente, tenemos el botón contrario. Este botón servirá si queremos entrar en sentido contrario en NinjaTrader 8. Es decir, si en MetaTrader 5 entras en compra, en NinjaTrader 8 ingresarás en venta, y viceversa. Esto último también significa que si en MetaTrader 5 terminas en ganancia, en NinjaTrader 8 terminarás en pérdida, y viceversa. Hagamos una prueba. Colocaré 0.1 en dicho parámetro. Luego ingresaré con 0.1 en MetaTrader 5 y como vemos, se activa solo un contrato en NinjaTrader 8. Ahora ingresaré con 0.2 en MetaTrader 5 y como vemos se activan dos contratos en NinjaTrader 8. Algo que debemos tener en cuenta entre los mercados de CFEs y futuros es que aunque todos los brokers puedan operar el mismo instrumento, pueden haber ligeras diferencias en los precios. Las fluctuaciones son iguales, pero los precios pueden variar. Por lo tanto, no es posible trasladar órdenes límite de CFEs a futuros. ¿Cómo solucionamos esto? Es sencillo. Podremos operar en MetaTrader 5 con órdenes límite, targets y stops, pero estas órdenes límite no se visualizarán en NinjaTrader 8.
Sin embargo, cuando el precio toque estas órdenes en MetaTrader 5, se ejecutará una orden de salida parcial o total en NinjaTrader 8, pero a mercado. Esto resultará en lo mismo que si hubiéramos tenido la orden límite colocada allí todo el tiempo. Ahora haremos una ligera demostración ingresando con 0.1 lotes en órdenes límite en MetaTrader 5 para ver a qué nos referimos. Agregar otro instrumento es sencillo, simplemente creamos un padre en el gráfico del otro instrumento que queramos operar, utilizando una conexión diferente a la que usamos para el primer instrumento. Hacemos lo mismo para el esclavo y utilizamos esa nueva conexión en un gráfico del nuevo instrumento. Ahora podemos operar ambos instrumentos al mismo tiempo, si así lo deseamos. Realizaremos una demostración. Si deseas operar desde el teléfono, debes tener estas dos plataformas activas y configuradas de esta manera en un computador que puedas dejar encendido. Luego puedes colocar tus operaciones desde el teléfono y esta configuración se encargará de realizar la réplica. Es importante que estas dos plataformas estén en algún computador para que puedas replicar. Después, puedes salir de casa y operar desde el teléfono. Si les gustó el producto, pueden adquirirlo en el enlace de la descripción del video. La adquisición les proporcionará toda la información necesaria de contacto. Gracias por su atención.